13:34 en toda la República Argentina. Nos llegan un montón de mensajes que nos dicen barrios sin luz, Boedo sin luz, Montserrat sin luz. Buenas tardes, acá en Lanús Oeste, segundo corte del día. El primero duró 4 horas. A las 13 volvieron a cortar, pero ya había cortes en varios lados, nos dice Graciela desde Lanús. También desde Boedo nos reporta Tere que están con cortes. Griselda también se suma y dice, qué triste todo, parece una novela de terror. Yo creo que cada uno hoy tenemos una película de terror igual que las 30.000 que tuvieron las madres. Y le mando un beso especial a Marcelo Bardós, que nos escribe desde el oeste del conurbano, desde el partido de Morón Sur. Nos dice Jair, seguir resistiendo contra el liberalismo. Le mando un gran abrazo al padre de Ernesto Bardós. Tercer corte del día, me dicen, en Almagro. Bueno, mirá, esto es gracioso. Graciela de Almagro mandó un mensaje a las 7 de la mañana diciendo volvió la luz. Y ahora nos dice tercer corte del día. Así que, bueno, bastante preocupante lo que está pasando. Pero nos vamos a meter con lo prometido. Te conté que en la mayoría de los medios la hegemonía mediática prefiere hablar de chabacanerías y de intimidades. Pero esta es la radio de las madres y por eso vamos a hablar de soberanía. El domingo leía una nota muy interesante que se titula "El Emirato de la Cordillera ya ocupa casi 6 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires". Me metí a ver a qué refería porque la verdad era un tema que por lo menos me sonaba atrapante y tiene que ver con las tierras cercanas a la Ruta 40 que fueron apropiadas por grupos extranjeros hegemonizados por capitales de origen árabe. Y para hablar del tema estamos en contacto con Alejandro Pairone, que es colega, periodista del Tiempo Argentino y es el autor de esta nota. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Jair Sibel te saluda desde la Radio de las Madres. Alejandro, ¿estás por ahí? ¿Cómo están? Buenas tardes, Jair. Buenas tardes, ahí te escuchamos muy bien. Alejandro, ¿Me están escuchando? A ver, excelente. estoy con auriculares y el coso, por eso. Si Ahora podés, sí. si podés sacarte los auriculares y ponerte el teléfono en el modo más ortodoxo posible. Ah, estás por Zoom, perdón. A ver si nos escuchas ahí. Estamos hablando con Alejandro Pairone, periodista de Tiempo. Pero Hola Alejandro, ¿cómo estás? A ver. ahora sí. Excelente. ¿Cómo estás, ¿Qué tal? Alejandro? ¿Cómo andan? Ahí está. Quería que me introduzcas en principio cómo arrancaste a investigar este tema y qué es lo que vos llamás el Emirato de la Cordillera, que en tu nota gráfica que ocupa 6 veces el tamaño de la ciudad de Buenos Aires. Sí. A ver, veámoslo primero como a los antecedentes de esto. Está vinculado con los trabajos muy minuciosos de una compañera de Villa Langostura que escribe para el cohete a la Luna, la han leído Mm. quizás, Susana Lara, que tiene un trabajo minucioso que lo va reportando semana a semana de las propiedades de las tierras, las grandes extensiones, el recorrido, de cómo es el fraude de las compras. Y hacía tiempo que veníamos hablando sobre la necesidad de establecer panoramas de esas circunstancias. Entonces, mirando mucho de eso, empezamos a observar que había un bloque muy consistente, muy poderoso, muy cerrado en este tramo de la Ruta 40, al sur de Bariloche, camino hacia el Bolsón. Y Mm. nos vimos que tenían determinados patrones en común que indica que ocurrieron bajo una misma conducción política, concretamente la de el gobierno del expresidente Mauricio Macri y el eterno gobernador de Río Negro, Alberto Beretilnec, que les canta el siga siga. Entonces ahí nos encontramos con que estaban los capitales de Qatar, que se habían comprado toda una zona, que había un bloque societario conducido por capitales del Emiratos Árabes Unidos, y después otros de grupos belgas que están hace muchos años, y el famoso y nunca bien querido Lago Escondido de Joe Lewy. Claro. Después hay una cantidad de jugadores menores, digamos. Estos juegan con 20.000, 30.000, 40.000 hectáreas. Los belgas son 80.000 en 2 provincias distintas. Son extensiones gigantescas que superan lo permitido por la ley de tierra. Y después hay
Está el farmacéutico Alejandro Roemer, que tiene 50.000 también compradas de manera fraudulenta, y hay grupos menores de 3.000, 2.000, 6.000, pero lo que se da como muy, muy brutal, muy significativo y con un conjunto de denominadores comunes son estos cuatro grandes bloques que en conjunto, solo en esa zona, reúnen 110.000 hectáreas. Tomamos que la capital, la ciudad de Buenos Aires, tiene 20.000. Estamos hablando, si se quiere, de 6 veces la capital federal o todo el corredor norte del Gran Buenos Aires hasta el Tigre desde Vicente López. Son extensiones muy grandes, pero sobre todo hay que mirarla, creo, políticamente, que representa hoy en la política que se desarrolla en la mayoría de las provincias patagónicas, que es el sueño dorado del capital concentrado domina el gobierno del presidente Javier Milei. Esto es, enclaves económicos, extractivistas de economía primaria sin valor agregado, destinados solo a la exportación de materias primas. Digamos. La destrucción de la economía pequeña, la frutihorticultura, por ejemplo, rionegrina está a punto de desaparecer porque esas zonas, el agua los canales que se consume a través de los canales que fueron construidos en ese desierto que era el Alto Valle y se construyeron en los años 50, hoy está utilizada para el fracking en la zona norte de la provincia, donde está el sector rionegrino de Vaca Muerta. Total, Y así, distinto. estamos hablando con Alejandro Pairone, que es el autor de la nota que grafica lo que está sucediendo en esta zona de la Patagonia. Él lo llama el Emirato de la Cordillera. Me quedo con dos nombres que me sorprendían de tu nota, a ver si podemos indagar un poquito más y me podés compartir tu información, que tiene que ver con el emir de Qatar, que es una persona que recuerdo siempre estuvo muy cercana a Mauricio Macri, y por el otro lado el Exactamente. tenista Gastón Gaudio. ¿Me reseñás un poco el rol de estas dos personas, Alejandro? Sí, el Emir, no me pidas que repita el nombre porque es imposible, es larguísimo y está lleno. Tamim Bin, sé que es la parte de adelante, después el demás, la verdad no me acuerdo. Tamim bin Pero sí, es Hamad el Al Emir Thani. de Qatar. ¿Eh? Tamim bin Hamad Al Thani, según dice tu propia nota. Ahí está, sí. Lo puedo haber escrito leyéndolo porque era Sí. imposible memorizar. Si te fijas la fecha de su desembarco es de 2016. Hmm. Llega de la mano de Macri, con quien tienen negocios en distintos lugares, tienen sociedades. No nos olvidemos que en fines de 2016 viajó a Doha la vicepresidenta, la entonces vicepresidenta Gabriela Michetti, con el fin de conformar un fondo de inversión junto con los cataríes con el dinero del Fondo de Sustentabilidad del ANSES. O sea, Total. había intentos de negocios. Y después estaba como electrón libre una relación personal, imagino que también de negocios, de Gastón Gaudio, que es incluso anterior a la llegada del macrismo. Nada más que al operar de negocios, el negocio que vienen haciendo, ellos desembarcan con la frontera abierta por el gobierno nacional. El gobierno provincial era un íntimo aliado de ese momento del macrismo, le abre la puerta también, les deja comprar lo que se les dé la gana. El Ministerio del Interior, el actual gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, le firma el conforme para eximirlos de las prohibiciones que le impone la ley de seguridad de frontera. Hmm. Ellos ahí conforman un montón de sociedades falsas que es con las que inscriben las tierras y después con esas inscripciones piden permiso para poder radicarse en esa zona, que son 150 kilómetros de la frontera, no puede haber capital extranjero. eh, Les reconocen que es capital local y después se produce el traspaso a los cataríes. Es lo mismo que hizo Lewis, es lo mismo que hicieron los Emiratos, es lo mismo que hacen todos los extranjeros en esa zona que cuentan con el permiso. Gaudio lo que aparece es como la cara visible de una empresa que se llama Baguales, que es la que tiene un mega centro de esquí de extra lujo en las cumbres del Cerro Villegas. Les acaban de conceder la construcción de una hidroeléctrica propia.
Entonces Gaudio, como el tenista, el hombre joven, deportista, aventurero, arriesgado, medio alocado, es la cara visible de ese supercentro de esquí en el mundo, digamos. Figura como testaferro, figura como presidente de la sociedad, es el que firma la unificación de estas distintas sociedades que se fueron conformando para poder adquirirla de manera fraudulenta las tierras en la alta montaña, las firma Gaudio y las unifica dentro de esa sociedad baguale. Ese es el rol que tiene Gaudio. Habitualmente estas conformaciones utilizan personas que tienen cierta relevancia en el segmento al que se dedican. No por nada la criptoestafa utiliza un presidente y ha utilizado deportistas, por ejemplo, para lanzar Claro. esas meme coins. Bueno, y eh, Gaudio aparece como una cara visible de un deportista que tuvo en su momento, a principios de este siglo, una trascendencia internacional significativa. El otro grupo que aparece de la sociedad de Emiratos Árabes también desembarca de la mano de una persona que tiene cierta trascendencia en el mundillo, en el submundo del polo, de la crianza de caballos de polo, del financiamiento de equipos de polo que eh, transcurren en el invierno argentino en los Emiratos, en los países del Golfo, digamos, un hombre que se llama Hugo Barabucci, que funciona como testaferro de un montón de sociedades en las que van dando forma a dos grandes sociedades, que son el Fideicomiso Amaique y una empresa que se llama Mansil, Mm, a través de las cuales se producen las compras. Ahí aparecen personajes que yo no invitaría a mi cumpleaños. ah. Cito dos, Alejandro Echart o Eduardo Machwitz, que son integrantes de la filial argentina de la Fundación Atlas. Esa oficina, uno de los principales disertantes es, ay, se me acaba de ir el nombre, el intelectual mayor que rodea al presidente Milei, que está involucrado en la criptoestafa. No es Bertie Venegas Eh, Lynch. no, pero bueno. Ay, lo tenía Laje. recién y cuando lo Agustín estaba Laje. enunciando se me acaba de... Laje, Sí, Laje, Agustín ahí Laje. está, exacto. Están ellos. Machwitz es un accionista del Banco Comafi que tuvo mucho tiempo bajo investigación de la Comisión Nacional de Valores por hacer operaciones fraudulentas con acciones de su mismo banco. Eso por citar algunos, digamos, de los Bien. que conforma. Aparece el testaferro de Joe Lewis en la Patagonia, Nicolás Van Dittmar, también Sí. conformando algunas de esas sociedades. También recibieron el conforme para poder radicarse en la zona de seguridad de fronteras, firmado por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, Ahora, que a su Alejandro, vez es, sí, te llevo a un tema que nombrabas medio al pasar, pero que me parece muy interesante, que acá obviamente hay que poner todos los cañones en el rol de Mauricio Macri, de su ministro del Interior, de sus funcionarios en el Ejecutivo, pero poco se habla de la responsabilidad de los mandatarios provinciales, incluso cuando empezamos a discutir Lago Escondido, ¿no? ¿Qué pasa con los mandatarios provinciales y con una constitución que les habilita mucha discrecionalidad para tomar estas definiciones? ¿Cómo lo ves, sobre todo en este Emirato? totalmente. Aclaremos una cosa, lo del Emirato era un sentido metafórico que Sí, sí. utilizamos en el título, porque ese grupo, digamos, árabe, es el que tiene la conducción política de ese bloque, digamos, que marca la sintonía, que compra los medios de comunicación. Eh, no, el gobierno de Alberto Beretilnec, con el interregno entre 2019 y 2023 de una sucesora interina de Beretilnec, que fue la gobernadora Arabela Carreras, y este tercer mandato de Beretilnec, o sea, es un bloque provincial que gobierna desde 2011. Se ha sucedido a sí mismo. Ha sido altamente permisivo, cuando no cómplice, cuando no delictivo de la instalación de estos grupos, de la violación de todas las leyes que violan cada vez que sale el sol en la Patagonia Argentina, que no es solamente la ley de seguridad de fronteras, hay un montón más. Eh, la policía de la provincia está al servicio de esos grupos cada vez que hay protestas o hay conflictos. La policía actúa en defensa de esos capitales. Lo hemos visto en Lago Escondido, como a los
grupos parapoliciales que responden a la municipalidad del Bolsón y al Lago Escondido atacan a las manifestantes en lo que se llama la Puerta de Tacuifí, que es el Mm. acceso más corto hacia el Lago Escondido. La provincia les cobra, esas son grandísimas extensiones de tierra que tienen enormes construcciones lujosas en su interior, mansiones, movimientos de suelo, desvío de ríos, pero no pagan tributo por esas construcciones. No pagan impuestos inmobiliarios, ni muchísimo menos, y pagan una tasa fiscal mínima. Por ejemplo, según el mismo presidente del bloque de legisladores provinciales de Juntos Somos Río Negro, que es el partido provincial del gobernador Alberto Beretilnec, la estancia Bahías Doradas, que son 10, donde está la famosa pista de 2.500 metros, Sí, que era de Lewis y ahora es de los cataríes, es una estancia de 10.000 hectáreas, con una pista internacional de gran porte de 2.200 metros, más larga que la del Aeroparque Metropolitano, con hangares para soportar jumbos adentro, tiene 6 mansiones, más casas para el personal doméstico, paga 120.000 pesos mensuales de impuesto inmobiliario solo por la extensión de la tierra. Esto es oficial y reconocido hace 15, 20 días atrás en una discusión en comisiones sobre el presupuesto de la provincia. buen precio O tiene, sea, la verdad, les permiten, una ganga. es un enclave dentro del enclave. Por Total. eso arranqué dándole un contexto de donde el gobernador Beretilnec ha decidido, lo dijo él explícitamente, ha decidido convertir a la provincia de Río Negro en un enclave exportador de hidrocarburos, minerales y energía verde, en donde la cordillera está reservada para el turismo, la explotación del turismo VIP, del turismo de las grandes elites, de los multimillonarios, con Claro. cotos de casa, poder manipular el ambiente sin ninguna consecuencia, secar ríos, desalojar a comunidades mapuches que llevan más de un siglo radicadas en algún lugar, como sucede en la estancia Altos del Chubut. Digamos que le vendieron 24.000 hectáreas a una estancia de un empresario árabe. Adentro había una comunidad mapuche que tiene hace más de un siglo, reconocida por el Estado argentino, 14.000 hectáreas. Sí, Sin embargo, los están desalojando. es el guión común con el que operan, ¿no? Alejandro, muchas gracias Totalmente. por esta comunicación. Volveremos a contactarte. Si alguien quiere chusmear la nota, pone el Emirato de la Cordillera, que ya ocupa 6 veces la superficie de Cava en Google y la va a encontrar porque fue publicada en el diario compañero y cooperativo Tiempo Argentino. Gracias, Alejandro. Te mando un abrazo grande. No, gracias a ustedes. Un abrazo y siempre un gusto en la Radio de las Madres. Por favor, gracias a vos. Hablábamos con Alejandro Pairone, periodista y el autor de la nota que indaga en el Emirato de la Cordillera y la extranjerización de nuestra tierra. Bonavita en la